El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins y es un honor, un privilegio, una bendición poder compartir este tiempo de estudio de la palabra. Les pido por favor que antes de iniciar me acompañen a orar. Amén. Amante Padre y Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de juntos estudiar tu palabra. Yo te pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús que tú pongas las palabras adecuadas en mi boca, Señor, que este estudio llegue y haga la obra para la cual, Señor, como dice tu palabra, que no retorna vacía, Señor. Que este estudio no retorne vacío, sino que nosotros podamos aplicarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy, esta semana, ¿verdad? Vamos a iniciar con el estudio del libro de Ezequiel. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas mayores. La verdad central, el título primero, el título para este estudio es Llamamiento de Ezequiel. La verdad central dice: Dios no se olvida de su pueblo en el cautiverio. Ezequiel es llamado a ser su vocero y centinela del pueblo que ha abandonado su fe. Pero primeramente vamos a ver quién fue Ezequiel. Si nosotros leemos el capítulo 1, nos damos cuenta que Ezequiel fue un sacerdote. Profetizó en Babilonia durante todo el periodo de su ministerio, que comenzó 7 años antes de la destrucción de Jerusalén y que terminó unos 15 años después de ese acontecimiento. Igual que el mensaje de Isaías, el mensaje de Ezequiel fue de denuncia y de consuelo. Dios llamó a Ezequiel en el año 592. El joven pertenecía a una colonia israelita en Tel Aviv. Este libro, pertenece a los profetas posteriores, la segunda subdivisión de los profetas, que a su vez es la segunda de las 3 divisiones de la Biblia hebrea. El profeta y sacerdote toma como bandera el refrán de la ley de sanidad de Israel: sed santos porque yo soy santo, porque yo vuestro Dios soy santo. Bien, entonces nuestro estudio va a estar basado en los primeros 3 capítulos de este libro. Les recomiendo que los lea todos, aunque nosotros vamos a tomar a partir del capítulo 2, pero les recomiendo que lea los 3 capítulos completos para que podamos estar más en contexto. Amén. Y la primera parte que vamos a ver hoy es enviado a los rebeldes de Israel. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 de este libro de Ezequiel, los versos del 1 al 7, y voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. La palabra ya está bendecida porque salió de la boca de Dios. Amén. Así que leemos y pedimos al Señor que traiga revelación de la misma a nuestras vidas. Ezequiel 2 del 1 al 7 dice: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas, y espinos y moras, con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y vemos aquí de entrada, ¿verdad?, que el Señor le dice al profeta, lo llama hijo de hombre.
Cuando nosotros escuchamos esto, no podemos dejar de pensar en el contraste entre la debilidad humana y la majestad de Dios. No obstante, Dios manda al profeta a que se ponga de pie, o sea, como con un gesto para dignificarlo, de dignidad al profeta. Ezequiel, ¿qué hace? Se postra, pues está ante la presencia de Dios. Pero el Señor le dice que se ponga de pie, y leemos luego en el versículo 2 que el Espíritu entró en Ezequiel y entonces se puso sobre sus pies y oyó al que le hablaba. Primero que vino la humillación de parte de Ezequiel. Entonces Dios lo exalta y le habla, y entonces le dice el mensaje que tiene para su pueblo. Cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, debemos humillarnos, hermanos. La palabra dice que el Señor mira de lejos al altivo. Y si nosotros queremos oír voz de Dios, queremos que el Señor se revele a nuestras vidas, una de las cosas que primero tenemos que hacer es humillarnos delante de Él, así como hizo el profeta, que primero se humilló. Entonces fue Dios quien le dijo, ponte de pie. Entonces ahí fue que el Espíritu vino sobre él y él pudo oír palabra de Dios. Bien, este pueblo, ¿verdad?, estaba en rebeldía, pero Dios en su infinita misericordia les habla, porque así es Dios. Dios siempre ha estado interesado en acercarse al hombre. En los versos 4 y 5 dice que eran de rostro endurecido y de corazón empedernido. Aunque los oyentes no fueran receptivos al mensaje de Ezequiel, debía dejar de manifiesto que recibieron el mensaje. La responsabilidad del profeta, ¿cuál es? Decirle a los hombres la voluntad divina. Si ellos lo escuchan y no obedecen, ya no es culpa del mensajero, llega a ser responsabilidad del recipiente. El profeta debía anunciar la verdad divina a Israel, ya sea que le escuchen o no. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos, llevar el mensaje de la palabra de Dios. Si la persona escucha o no, ya es su responsabilidad. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que Dios abone ese terreno, orar para que caiga en tierra fértil, donde dé fruto al 100%. Pero nosotros limitarnos a decir la palabra de Dios tal cual es ella, sin agregarle, sin quitarle ni ponerle. Amén. Y si la otra persona, vuelvo y digo, no acepta el mensaje de la palabra de Dios, ya no es responsabilidad nuestra como portadores de la misma. Al profeta le esperaba una misión muy difícil. ¿Por qué? Porque como vimos, este era un pueblo de dura cerviz. Pero igualmente él llevó la palabra. La segunda parte que vamos a ver es alimentado para la tarea. Ezequiel 2:8 al 3:3, continúo leyendo en Reina Valera 1960, dice así: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te he hablado, lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este libro, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Hermanos, el Señor nos capacita para la obra. Le dijo a Ezequiel: come este rollo. Y vemos que el rollo estaba escrito por ambos lados. Generalmente se escribía por un solo lado, pero el hecho de que estuviera escrito por ambos lados nos dice la cantidad de pecado, la cantidad de rebelión, vamos a decir, de rebeldía que había en este pueblo. Ese pergamino estaba lleno de ayes, pero el Señor capacitó a Ezequiel, y cuando le dice que coma del rollo, se refiere a la palabra de Dios. Miren, nosotros no podemos ir a hacer la obra sin conocer cuál es la voluntad de Dios. Y como he dicho,
en muchísimas ocasiones en estos estudios. De la única manera que nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios es a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Entonces, para yo ir y hacer la obra, yo primero tengo que conocer la palabra. Yo tengo que llenar mi mente, mi corazón de esta santa y bendita palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entonces cuando yo hable, lo que salga de mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo tengo mi corazón lleno de la palabra de Dios, yo voy a hablar palabra de Dios. Entonces esto, como les decía, esto estaba escrito por ambos lados. ¿Por qué? Porque había mucho que corregir. Pero fíjense que al final dice que era dulce como la miel. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros leemos la palabra y hallamos en ella corrección, el Señor hace eso para bien de nosotros. Y es dulce como la miel. ¿Por qué? Porque eso lo que va es a sacarnos a nosotros del camino erróneo y a ponernos en la dirección correcta. Y eso va a traer gozo a nuestra vida, a nuestra alma. Y por eso esta palabra, aunque sea correctiva, es dulce como la miel. Amén. Dice Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué? Porque la corrección del Señor siempre, siempre es para el bienestar y para la bendición nuestra. Para que el Señor nos corrige, para que nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Y el último punto que vamos a ver, llamado a advertir siendo centinela. Ezequiel 3 del 17 al 21, y continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diere al impío, de cierto morirás. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Hermano, el llamado es a vigilar al pueblo, ser centinela en relación a la casa de Israel. Fíjense que el profeta tenía que verificar, que estar como un centinela, o sea, chequeando a ver qué hacía el pueblo. Pero Dios tiene esa capacidad porque es omnipresente, es omnisciente. Pero Él quiso poner esto, o sea, usar a Ezequiel para que estuviera de centinela del pueblo. Pero fíjense, me llama la atención el hecho de que dice que Él tenía que amonestarlos si estaban en mal camino. Si no lo amonestaba, entonces era como que toda la culpa caía sobre Ezequiel. Sin embargo, si Él los amonestaba y ellos cambiaban de camino, entonces era diferente porque Él iba a librar su alma. Hermanos, aunque la palabra parezca dura, tenemos que decirla tal cual Dios nos dice, sin importar. ¿Por qué? Porque si yo dejo de decirle algo a una persona que está en pecado, entonces esa persona no va a tener oportunidad de cambiar de dirección y venir y obedecer al Señor. No importa qué tan dura parezca la palabra, recuerden que al final es dulce como la miel. Amén. Para concluir, es nuestra responsabilidad predicar el mensaje de la palabra sin adulterarlo. Sin importar qué tan dura pueda parecer la palabra, debemos decirla tal cual Dios ordena. Dios corrige a su pueblo porque lo ama, porque quiere que se arrepientan de su mal camino y que andemos según su voluntad, pues Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Es decir, que nos corrige para bendición nuestra. Ahora bien,
Cada persona es responsable por la forma en que reacciona ante el mensaje salvador de la palabra de Dios. Algunos recibirán la palabra y cambiarán de dirección, y otros no harán caso y seguirán pecando y burlándose. Pero eso no debe frenarnos, eso no debe ser obstáculo para que sigamos siendo embajadores de Dios y portadores de buenas nuevas. Prediquemos el mensaje de salvación a este mundo que se pierde, sin importar, prediquemos. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que como leíamos, Padre, es dulce como la miel. Ayúdanos, Padre, a decirla tal cual tú la dejaste por escrito, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje tal cual tú deseas, sin adulterarlo, sin añadirle ni quitarle, Señor. Y yo te pido que tú abones el corazón de cada una de las personas que reciban tu palabra para que cambien de su mal camino. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, pues muchísimas gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. El Señor les bendiga.